Buenas tardes a todas y a todos. A continuación, presentamos la comunicación innovando en la creación y educación artística mediante literatura. Resaltar que la literatura es un tema que tanto mis compañeros y yo llevamos realizando desde hace relativamente poco, hace unos 2-3 años. Mis compañeros, que he olvidado presentarlos, Carmen Lucina Rodríguez y Javier Mula Falcón, yo, Cristina Cruz González, de la Universidad de Granada. Todo comenzó cuando, a través de la crisis sanitaria del COVID-19, leímos sobre la literatura y de qué manera una profesora en Estados Unidos había trabajado esta nueva herramienta educativa con su alumnado en una asignatura. Entonces nosotros, la verdad es que nos interesó bastante, sobre todo su aplicabilidad dentro de lo que es el escenario educativo, y de ahí comenzó nuestro interés y la posterior producción bibliográfica o científica sobre este tema. De hecho, también tenemos asociado a este tema otro artículo, otros capítulos de libro, que si estáis interesados, pues podemos sin problema también ofrecerlos en posteriores ocasiones. De esta manera, nosotros consideramos que una de las justificaciones más importantes que tiene esta temática es que las plataformas, las redes sociales cada vez son más populares y cada vez son más familiares dentro de nuestra sociedad. De hecho, no solamente son fuente de información, sino también fuente de entretenimiento, de sociabilización, de comunicación, y así lo argumentan autores tan importantes como los que ahí aparecen en la pantalla. Twitter, en este caso, que es, la red social de la que se plasma el término de Twitteratura, es una red social que comenzó en 2006 y una red de microblogging, es decir, de pequeños textos narrativos que cada vez más se caracterizan por ser textos democráticos, textos que intentan reivindicar distintas cuestiones ideológicas, políticas, económicas. Y también se asocian a otras redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y otras muchísimas más, como ahora están de moda, como puede ser Twitch, ¿no? El objetivo de este estudio, por tanto, es trazar una panorámica de qué manera la educación capta esta esencia de tu literatura, algunas aplicaciones educativas, y de qué manera podemos llevarlo a nuestro escenario, en este caso el escenario educativo, es decir, cómo yo desde mi clase puedo trabajar la literatura en el aula. La literatura, que también comentar que también es un medio de creación artística y narrativa, es decir, el arte aquí también es muy importante, el arte de narrar historias digitales. Y hablando de narrar historias digitales, pues también acuñamos otro término importante, que son las digital storytelling. No son iguales a lo que es la metodología de la literatura, pero sí lo cierto es que puede ser una subtemática dentro de este gran eje. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aportar o intentar aportar a través de esta comunicación unas orientaciones didácticas? Pues vamos a realizar una revisión de la literatura científica en la cual haya distintos artículos que intenten dar respuesta a esto que estamos comentando. Para ello, lo típico que se suele hacer en una revisión sistemática, pues esos criterios de inclusión y exclusión, los procedimientos de búsqueda, análisis de datos, extracción y síntesis de datos y las limitaciones también propias que tiene esta metodología, como son que la selección de distintos artículos dejan atrás otros que también pueden ser importantes, pero que por las distintas directrices y por las distintas prefijaciones realizadas en este estudio, pues no hemos podido abordarlo. Y aquí vemos que en esta metodología podemos seguir el protocolo PRISMA para llegar a 21 artículos que lo que intentaban es mostrar distintas experiencias de cómo se ha trabajado la literatura dentro del aula y sobre todo de una perspectiva innovadora, de una perspectiva de innovación educativa. Debido a que, este espacio es bastante breve, vamos a intentar no ser demasiado detalloso ni demasiado amplio.
Por tanto, hemos seleccionado algunos de los estudios más reveladores, en este caso, de nuestra revisión sistemática para ofreceros pues, esas orientaciones didácticas en cuanto al término de la literatura. Comenzamos con Hull y Dodd en 2017, un estudio estadounidense, al igual que también el que vemos abajo, que lo que tuvo como propósito es determinar de qué manera los profesores de educación superior, en este caso universidad, habían utilizado el Twitter para motivar, para enganchar a su alumnado en el aula. Entonces, para ello lo que se hizo fue realizar un cuestionario a través de las que las opiniones tanto del profesorado como de la propia universidad, es decir, de los propios estudiantes, pues bueno, intentaban identificar pues, qué docentes lo habían hecho, de qué manera, si habían tenido resultados positivos, negativos. Y pues los educadores, es decir, los profesores, informaros que esta metodología había sido bastante positiva, bastante satisfactoria y que Twitter había tenido un impacto muy positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, Wells y Bonan White, en 2012, también estadounidense este estudio, tenía como propósito saber si Twitter mejoró la participación de los estudiantes dentro del aula. Su diseño metodológico fue un diseño cuasi experimental, en el cual lo que se intentaba era analizar esa participación que habían tenido los estudiantes, en este caso de una clase de universidad llamada Introducción a la Sociología y la Antropología, pues cómo había sido su participación en lo que viene siendo esa tuiteratura que se desarrolló en el aula. En este caso, los participantes no fueron los profesores, sino que fueron los estudiantes y todos estaban de acuerdo, o los hallazgos, mejor dicho, apuntaban a que los estudiantes concebían Twitter como una herramienta muy, muy beneficiosa a la hora de desarrollar pues, las distintas actividades en clase, actividades desarrolladas con el eje de la tuiteratura, y que se percibían a sí mismos como más comprometidos, más motivados con lo que iba siendo el desarrollo de la clase. Es por ello que, bueno, pues tras haber destacado estos dos estudios tan importantes, cerramos esta comunicación hablando de ese papel tan importante que tiene el docente y la tuiteratura, y es que la tuiteratura, esa dinámica desarrollada en algunos casos en la universidad, en otros casos en primaria, en infantil, bueno, en infantil, lógicamente, hay muy poquitos estudios, más bien ha sido sobre todo con los destinatarios de los padres, ¿no? Pero bueno, también se puede intentar ver qué se podría sacar de ahí. Vemos que el papel docente en la literatura es muy importante, tanto como herramienta motivadora, como también como dinamizador del propio proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la literatura. También que es una línea de investigación que cada vez tiene más interés y que estamos seguros que en el futuro tendrá nuevas perspectivas, nuevos detalles, nuevas aristas que harán de la literatura un campo muy interesante de estudio. Y en conclusión, también decir que consideramos que esta propuesta podría ser muy interesante para motivar al alumnado, no solamente en universidad, que son los estudios que hemos traído, sino también en otros niveles y que incluso podría ser un arma para poder trabajar los recursos tecnológicos dentro de lo que es el currículum. Sin más, queremos agradecer de nuevo al Congreso la oportunidad de poder realizar esta comunicación y estamos abiertos a cualquier tipo de duda, sugerencia, inquietud que queráis transmitirnos. Muchísimas gracias y un saludo.